Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que estáis conectados a nosotros en una hermosa y preciosa reunión de oración que deseamos que sea intensa, digna, como hijos de Dios ante nuestro Padre. Mirad, hay un himno antiguo que dice más o menos así: firmes y adelante, huestes del Señor, que Jesús nos guía. Y necesitamos reconocer que si no es por el Señor, fracasaríamos en muchísimas de las cosas que pensamos, proyectamos y deseamos hacer. El camino, la verdad es que no hay que dar mucha vuelta al tema. El camino que estamos siguiendo de fe no siempre es recto, no es una autopista. Muchas veces se convierte en una carretera comarcal, a veces sin asfaltar, con muchas curvas, con muchos huecos, con muchos baches, con pocas señalizaciones, y eso forma parte de nuestro camino hacia el lugar prometido por el Señor. A veces nos podemos sentir que tambaleamos, que caminamos más o menos también lentos. En otras ocasiones, si es bajada, vamos más deprisa. Y a veces nuestro comportamiento no es el deseado. Y somos, como siempre he dicho, que lo importante no es caer, sino el levantarse. La verdad es que todo lo que padecemos forma parte de esas dificultades que se nos presentan en muchas ocasiones. En la primera carta a los Corintios, Pablo tiene una expresión preciosa. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos del 4 al 8, encontramos un mensaje, un aviso. Yo digo a veces avisos para los navegantes. Un aviso que nos habla precisamente de algo que no debemos nunca de perder de vista. Está en 1 Corintios, repito, capítulo 1, versículo del 4 al 8, y dice así: doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros, ya que os ha otorgado su gracia mediante Jesucristo, y os ha enriquecido sobremanera con toda clase de dones, tanto en lo que se refiere al conocer como al hablar. Y de tal manera se ha consolidado en vosotros el mensaje, el Evangelio de Cristo, que de ningún don carecéis mientras estáis a la espera de que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Él será, y aquí esto es importante, Él será quien os mantenga firmes hasta el fin, para que nadie tenga de qué acusaros el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios, que os ha elegido para vivir en unión con su Hijo Jesucristo, es un Dios que cumple su palabra. Es un texto que debería darnos paz y una confianza extraordinaria. Si realmente lo creemos, si realmente lo vivimos, siempre hay que unir fe y vida, porque son dos cosas que en el creyente han de ser siempre inseparables. Lo primero que vemos es que se escribe este pasaje a una iglesia. Y una iglesia que curiosamente no está exenta de grandes problemas. Problemas con los dones. Problemas también de moralidad. Problemas de comportamiento.
Sin embargo, aquí se nos dice algo que es curiosamente y entrañablemente hermoso. Aun siendo como son, están llenos del mensaje de Cristo y además comparten todos los dones del Espíritu. Qué contraste, ¿verdad? Una iglesia que nosotros hoy en día la descartaríamos por ser como es, resulta que llega el Señor y afirma que está llena de dones y que en ella el mensaje del Evangelio está presente. Hermanos, el Señor nos enriquece, el Señor nos guía. El Señor está siempre con nosotros en nuestro camino de vida. Porque se nos afirma algo, repito, extraordinario, que Dios mismo está comprometido. Sí, Dios mismo está comprometido en mantenernos firmes. Esto pasa como en el desierto, cuando el pueblo de Israel se rebela y el Señor quiere eliminar el pueblo y Moisés intercede por él diciendo: oye, Señor, mira, si tú eliminas y destruyes a este pueblo, ¿quién va a salir perjudicado? Porque tu nombre va a ser despreciado, eres tú. Claro, en nosotros, en nuestra vida, en nuestro camino, realmente es Dios el que está comprometido. Evidentemente somos nosotros los que hemos de poner los medios que Dios mismo nos proporciona para seguir firmes en sus caminos, pero sin relajarnos, porque es un gran consuelo saber que es Dios mismo quien junto a nosotros nos mantiene firmes en sus caminos, pero eso no significa que no nos preocupemos ni pongamos los medios necesarios y suficientes para ir transitando en nuestra vida de fe. Es como si dijéramos que Dios está comprometido con nosotros en conducirnos hasta la meta. Es en el fondo lo que se nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Es curioso. Y puesto que me habéis obedecido, queridos míos, ahora que estoy ausente, está hablando Pablo, con temor y temblor, ocupaos en vuestra salvación, con más empeño aún que si yo estuviera presente. Y la conclusión es también magnífica. Es Dios mismo quien realiza en vosotros el querer y el hacer más allá de vuestra buena disposición. Y claro, nos podemos preguntar, ¿acaso no caemos? ¿Acaso nuestras caídas pueden debilitarnos en la firmeza que hemos de tener hasta llegar al final? Pues claro que sí. Eso es así. Nuestras caídas, nuestros pecados, pueden debilitarnos mucho. Y de hecho lo hacen. Sin embargo, para esto también el Señor sale a nuestro encuentro. ¿Os acordáis de aquella expresión que tenemos en Romanos 8 y que tantas veces hemos repetido? 8:33, es que a mí me entusiasma. Dice: ¿quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién nos acusará? Porque si es Dios quien salva, nadie va a salir victorioso en las acusaciones que se nos hagan. Mira, ya tenemos un primer punto. Dios garantiza nuestra fuerza y que nadie podrá acusarnos en su venida. Y vamos a seguir viendo estos dos versículos que os ruego lo leáis tranquilamente cuando tengáis la ocasión de 1 Corintios capítulo 1, el 14 en adelante. ¿Y por qué esta seguridad?
¿Por qué podemos tener esta seguridad? Pues sencillamente porque Dios nos ha elegido para que vivamos en estrecha comunión con su Hijo, Jesús, Cristo, el Mesías. Esa es la clave, ese es el punto esencial que debemos de esta noche pedirle al Señor que no consienta que nos apartemos de Él. Su vida, la de Cristo, es la nuestra. Y nuestra vida es la suya, de tal manera que podemos decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero aún más, que deseo que nosotros veamos también en este versículo, porque es la base y el fundamento de lo que nos tiene que dar paz. Dios cumple su palabra. A veces me he preguntado si se podía perder la salvación. Hay quien se lo pregunta y hay quien da unas respuestas tan equivocadas y tan alejadas de la verdad. Y siempre he contestado cuando me han preguntado, pastor, ¿se puede perder la salvación? Y siempre he dicho que no se puede perder la salvación, pero tiene que haber un requisito importante. Porque esa respuesta no es por conocimiento, sino por experiencia. Y sin embargo también tiene un requisito indispensable para afirmar que no se puede perder la salvación. Y ese requisito indispensable es la fe. Aquel que ha creído de verdad, aquel que se ha entregado al Señor de verdad en un momento de su vida, puede pasar por ese camino que hablábamos al principio, por dificultades, por contratiempos, con caídas, con levantamientos, con salidas de la cuneta, con pinchazos en la rueda, con que se estropea el coche, el automóvil. Pero hay una promesa que es la que hemos leído antes. El Señor nos va a preservar para llegar al final. O sea que es indispensable una fe verdadera, porque si es una fe falsa, una fe sin fundamento, una fe hipócrita diría, una fe de unas circunstancias que no son las que el Señor quiere, seguro que esa salvación, si es que se ha tenido, se puede perder. El verdadero creyente nunca va a perder la fe. Lo otro se llama credulidad. La verdadera fe consiste en una confianza en que el Señor realmente ha perdonado nuestros pecados por la obra de su Hijo Jesús de Nazaret. Una fe que sabe, una fe que confía, una fe que descansa en que aunque hayamos desobedecido, la verdad sea dicha, y lo hacemos muchas veces, aunque hayamos caído, aunque hayamos sido infieles, es el Señor que se ha comprometido. Si creímos, repito, como he dicho antes, con una fe verdadera, es la que nos llevará al final del camino y Él nos perdona. Esa es su palabra, hermanos y hermanas, para hoy. Una palabra que deseo que sea corta, pero intensa. Una palabra que tiene que ser recibida y aceptada por fe. Porque si lo que acabamos de decir no tiene el trasfondo de una fe verdadera, el trasfondo de una entrega al Señor auténtica, no tiene sentido seguir. Por eso, hermanos, hoy, jueves, reafirmemos nuestra confianza en el Señor. Confiemos que Él, la obra que ha iniciado en nosotros, la llevará a buen término. Y por eso nos da paz. Y sobre todo, produce en nosotros un sentimiento profundo de agradecimiento.
no como aquellos 10 leprosos que el Señor Jesús curó y solo volvió uno. ¿Somos de los 9 o somos aquel que volvió? Por eso, seamos agradecidos, porque el Señor nos ha llamado a perseverar en sus caminos y Él es la garantía cierta, sin duda, de que llegaremos al final. Así que, hermanos y hermanas, reunión de oración, momento extraordinario, momento para seguir adelante, momento en que podemos perfectamente dejarnos llevar por las manos del Señor. Quiera Él